días, chicos, nuevamente acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para dar inicio a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad, el curso que vamos a desarrollar es de comunicación. Quien te habla, mi Rosana, y vamos a dar inicio a nuestra clase. El tema para el día de hoy es diptongo y hiato. Bien, vamos a empezar. Antes de poder iniciar qué es un diptongo o qué es un hiato, tenemos que reconocer algo muy importante que nos va a permitir poder identificar palabras que contengan diptongo, para palabras que contengan hiato o que contengan en su defecto triptongo. Bien, dice vocales abiertas. Hay que reconocer dentro de las vocales, son 5, ¿no es cierto? A, E, I, O, U. Vamos a reconocer las vocales abiertas o fuertes, también se les puede llamar así, vocales abiertas o fuertes a las vocales A, E, O, y vocales cerradas o débiles a las vocales I, U. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando tú mencionas estas vocales, la posición de tus labios es abrir los labios, ¿no? Abrir la boca suena más fuerte, tiene un sonido más contundente, a diferencia de las otras vocales menores, ¿no? Vocales abiertas y fuertes, A, E, O, vocales cerradas o débiles, I, U. Bien, una vez que tengas claro esto, vamos a poder identificar los casos de diptongo, de hiato o de triptongo, como te venía diciendo. Empezamos con en qué consiste o cuándo podemos ubicar las palabras con diptongo. ¿Qué es un diptongo? ¿No es cierto? Las palabras con diptongo se van a formar concretamente cuando se da la unión entre una vocal abierta con una vocal cerrada, ¿no? Quiere decir, si en una palabra yo encuentro que están juntas la vocal abierta con la vocal cerrada, estaré hablando de un caso de diptongo. Quiere decir que esas sílabas o esas letras que forman parte de la palabra no podrán separarse cuando yo de repente necesite separar las sílabas o me pidan o requiera separarlas en sílabas, yo no las puedo separar. ¿Por qué? Porque los diptongos, como regla principal, son mantenerlas unidas. Mantener unida la vocal fuerte y a la vocal débil. No las puedo separar porque la vocal débil no puede estar sola. Tiene que apoyarse de la vocal débil para poder formar una sola sílaba. Como en el ejemplo que tenemos ahí. Dice causa. A es una vocal fuerte. U es una vocal débil, ¿no? Por lo tanto, tienen que permanecer juntas. Entonces, la separación correcta será causa. Quiere decir que esta palabra causa tiene 2 sílabas, ¿no? En el cual estamos ubicando un caso de diptongo, ¿no? De la A y la U. El siguiente ejemplo que nos muestran también es muy claro. Cielo, ¿no es cierto? Cielo. 2 sílabas que forman parte de una misma palabra. La vocal I y la vocal E. Vocal débil o cerrada y vocal fuerte con vocal O abierta, ¿no? Como la I y la E, necesariamente tienen que permanecer juntas. Y como permanecen juntas, estaría hablando de un caso de diptongo. Bien, ¿no? Tales son los ejemplos de la palabra ciudad y de la palabra cuidado. Puede ser en viceversa, puede iniciar con vocal fuerte o vocal débil o vocal débil y vocal fuerte. El caso es que no podrán separarse. Cuando estas vocales se encuentran o tú encuentras esas vocales en una palabra, en el momento de que tú quieras separarlas en sílabas, se tendrán que permanecer juntas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un caso de diptongo. Bien, vamos, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de hiato, ¿no? En el caso de hiato es diferente. En el caso de hiato sí las vamos a poder separar. ¿Por qué? Porque generalmente los hiatos es cuando yo encuentro en una palabra 2 vocales fuertes. Encuentro 2 vocales fuertes, entonces como son vocales fuertes o abiertas, pueden permanecer solas y necesariamente las tengo que separar, ¿no? Por ejemplo, ahí una palabra puede ser poeta, ¿no? Poeta.
Porque la O y la E son vocales fuertes, vocales abiertas y no necesitan permanecer juntas. Y como no necesitan permanecer juntas, yo las puedo separar en sílabas. Entonces la palabra poeta tendrá 3 sílabas. Po, e, ta. Mis, ¿va sola la E? Sí va sola, porque al ser una vocal fuerte o vocal abierta no requiere de una compañía, ¿no? A diferencia del caso anterior, en el caso de diptongo. Entonces, cuando yo vea vocales fuertes dentro de una palabra, estaré hablando de un caso de hiato. Ahora, tú verás acá palabras que contienen ejemplo de hiato, pero está la I, por ejemplo, como la palabra caída, ¿no? Mis, entonces ese es un diptongo porque la I es una vocal débil. La I sería una vocal débil si solamente fuera la I y no tuviese la tilde. Pero como tiene la tilde, le da le da una pronunciación fuerte, la convierte en una vocal fuerte. Es por eso que cuando nosotros veamos dentro de una palabra la tilde que está sobre las vocales débiles, inmediatamente se convertirán en vocales fuertes. Por eso la manera de separar es K, I, da, ¿no? 3 sílabas. Si no llevara tilde esta palabra, esta letra, la I, la forma de separación sería caída, serían 2 sílabas, pero no es el caso. Como lleva tilde, entonces ya se convirtió en una vocal fuerte y por consiguiente tiene que separarse. Es decir, que se separa K y da. Lo mismo ocurre con púa, ¿no? Pu, A, lleva el tilde en la U, entonces no tiene por qué permanecer ligada o unida a la vocal fuerte A, porque las dos ya son vocales fuertes. Ya la tilde la A convirtió en una vocal fuerte y por eso se tiene que separar. Igual en la palabra búho y en la palabra río. Muy bien, no te olvides, diptongo, vocal fuerte y vocal débil necesariamente tienen que permanecer unidas. Ese es un diptongo. Hiato, vocales fuertes, se separan y si una vocal débil tiene la tilde o está colocado con el acento ortográfico, inmediatamente también se separarán y se mostrará un caso de hiato. Bien, ahora los triptongos concretamente son pocas las palabras que usualmente encontraríamos diptongo, pero existen, pero las hay. Son cuando hay la unión de 3 vocales juntas. Si en una palabra encontramos 3 vocales juntas, pero existen 3 vocales juntas, sí, hay casos que sí, ¿no? Si encontramos en una palabra 3 vocales juntas, estamos hablando de un caso de triptongo, ¿no? Por ejemplo, la palabra Paraguay, Uruguay, después también está la palabra cambiáis, ¿no es cierto? Como podemos observar así, buey, la Y funciona como una vocal, una I, como si fuera una I normal. Entonces, por eso que también te mencionaba la palabra Uruguay o Paraguay, ¿no? Esto es más fácil de identificar. Si yo veo una palabra que tengo 3 vocales juntas, inmediatamente pongo que es triptongo, ¿no? Si veo una palabra con vocales abiertas o vocales fuertes juntas, inmediatamente es un caso de hiato. Si veo palabras donde está con un vocal cerrada y débil, o fuerte y débil, o cerrada y abierta, inmediatamente estaré hablando de un caso de diptongo. Son las 3 circunstancias o situaciones en las que podemos encontrar las palabras, ¿no? En diptongo, hiato o triptongo. Bien, chicos, vamos a hacer unos ejercicios para que te quede mucho más clara la explicación. A ver, empezamos. Con la palabra, a ver, un poquito más lejos, la palabra puerta, ¿no es cierto? La palabra puerta, ahí tenemos la palabra puerta, y vamos a dividirla. Vamos a dividirla en sílabas y vamos a ver qué caso está presentando. A ver, ¿cómo la dividiríamos? Puerta. La U y la E representan, la U es una vocal
cerrada, ¿no es cierto? Y la E una vocal abierta. Entonces estaré hablando de un caso de diptongo. Uy, ahí hay una confusión. No es hiato, es un caso de diptongo. Luego sigue la palabra día. Y si nos damos cuenta, la palabra día lleva tilde en la I. Entonces, la manera de separarla sería di a. Estamos hablando de un caso de hiato. Muy bien. Luego sigue la palabra ganaría. También estamos observando que existe la tilde. Entonces, ¿cuál sería la forma de dividirla en sílabas? Sería ga, na, ri, a. Esa tilde la convirtió en una vocal fuerte. Entonces, si la convirtió en una vocal fuerte y está unida a otra vocal fuerte, estamos hablando de un caso de hiato. Muy bien, un caso de hiato. La siguiente palabra, afluente. A ver, ¿cómo sería la división de sílabas? No, perdón, viene liebre, ¿no? Liebre. Ahí estamos observando la unión de la I y la E. La I y la E son vocales cerradas y una vocal cerrada y una vocal abierta. Entonces, estamos hablando de un caso de diptongo. Muy bien, un caso de diptongo. La siguiente, la palabra afluente. ¿Cómo la dividiríamos? Afluente, ¿no es cierto? U-E. La U, vocal débil, la E, vocal fuerte. Estamos hablando de un caso de diptongo también. Muy bien. El siguiente ejemplo, la palabra río. ¿Cómo sería la división? Ri, o. La palabra mi, o. Entonces estamos hablando de un caso de hiato, ¿no es cierto? Porque la mi lleva la tilde y la convirtió rápidamente en una vocal fuerte. Luego, la siguiente palabra, jabalíes. A ver, vamos a ver cómo la dividiremos. Ja, ba, li, es. ¿Cierto? Estamos hablando de un caso de hiato porque la i está tildada, ¿no es cierto? Y por consiguiente debemos de separar las sílabas. Luego viene la palabra ríe. Ri, e. También acá podemos observar un caso de hiato. Luego viene la palabra conciencia. Con, ciencia. Aquí podemos observar vocal débil con vocal fuerte en ambas sílabas finales. ¿No es así? Entonces estaremos hablando de un caso de diptongo. Bien, chicos, de ahí viene la palabra mie, do, so. También observamos unión de sílabas, unión de vocales y hablamos de un caso de diptongo. Luego sigue el siguiente ejemplo. Aeroplano. Aeroplano. Van separadas cada vocales, sí, porque son vocales fuertes y no necesitan, estar apoyadas en otra vocal, porque solas pueden permanecer solas. Estamos hablando de un caso de hiato, ¿no es cierto? La siguiente palabra, no, a. Acá vemos separación de sílabas, ¿no? ¿Por qué? Porque son vocales fuertes. Nuevamente estamos viendo un caso de hiato. Bien.
Y así sucesivamente vas a continuar separando todas las palabras en sílabas y colocarás al costado, si estamos hablando de un caso de hiato, de diptongo, o tal vez si encuentras por ahí una palabra que contenga triptongo. Bien, no te olvides recordar, cuando encuentres palabras que contengan sílabas fuertes y débiles juntas, inmediatamente se permanecerán juntas, no las puedes separar. Ese es un caso de diptongo. Si encuentro en una palabra vocales fuertes o abiertas, inmediatamente las tengo que separar porque he encontrado un caso de hiato. Y si encuentro palabras que contengan 3 vocales juntas, identificaré rápidamente que se trata de un caso de triptongo. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que te haya quedado claro. Está de más decirte que estoy conectada para cualquier duda o consulta. No olvides trabajar tus hojas de aplicación que siempre van anexadas o llegan junto con el video de la clase del día. Y conmigo ha sido todo por esta mañana. Gracias.